En Líderes Hoy, un reportaje a fondo con Guillermo Jaime Echeverry, médico, investigador y reconocido intelectual. Yo estaba interesado por la investigación científica. Pensé que la medicina me iba a permitir hacer investigación. Autor del gran bestseller La tragedia educativa. ¿Por qué de 100 chicos que ingresan a primer grado, solo 31 terminan el secundario? La gente se preocupa porque los chicos vayan a la escuela, en el mejor de los casos, pero muy poco por lo que aprenden. El deterioro de la educación en nuestro país y las cifras alarmantes que lo confirman. Es un escándalo que la mitad de los chicos que terminan la escuela media, los que terminan, no entienden lo que lee. ¿Se imagina lo que serán los otros que ya ni siquiera ya se fueron antes? Jaime Echeverry habla sin reparos de su experiencia al frente de la UBA y de la educación, la clave del desarrollo de la Argentina. En Líderes Hoy, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Personal Empresas. Conexiones para crecer. Personal. Cada empresa es un mundo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Galeno. Siempre pensando en vos. Dueño Maceta, tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo OMI. Guillermo Jaime Echeverry, médico, investigador científico, pedagogo, un apasionado de la educación y sobre todo uno de los intelectuales más destacados de la Argentina de hoy. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Al contrario, gracias a usted por la visita y por tanto elogio inmerecido. Sin duda, la educación es la base sobre la que se cimienta la construcción de cualquier sociedad. ¿Cuál cree que es la problemática que enfrentamos nosotros en la Argentina en relación a la educación? Que a nadie le interesa, que se dice eso que usted acaba de decir, pero en los hechos concretos nadie se preocupa. La gente se preocupa porque los chicos vayan a la escuela, en el mejor de los casos, pero muy poco por lo que aprenden. Casualmente estos días escuchaba un experto en estos temas que decía que, bueno, cuando el principal bien era la tierra, había movimientos de gente que iban y pedían tierra para trabajar la tierra. Ahora que el principal capital es el conocimiento, no hay movimientos populares que vayan a pedir que les den conocimiento. Me parece que es una buena definición. Las pruebas de PISA, la evaluación esta que toma como medidas internacionales y le da un ranking a cada uno de los países. ¿Qué relevancia tiene? Para que tenga una idea, en matemática y lengua, se mide matemática y lengua y ciencias hace cada 3 años. Los chicos que más rinden son los hijos de las familias del 25% más ricos, hijos de profesionales y los que van a las escuelas mejor dotadas. En todo el mundo, los que más rinden son los hijos de los más ricos, los que van a las mejores escuelas, los hijos de los profesionales. Ese es el top. Lo mismo pasa en la Argentina. También entre nosotros, los que más rinden, 25% mejor posición socioeconómica, hijos de profesionales y las mejores escuelas. Sin embargo, los que más rinden en la Argentina están por debajo de los que menos rinden en 30 países. Vale decir que nuestros mejores chicos están por debajo de los peores, es decir, de los hijos de los más pobres, de los de ocupaciones más precarias y de las peores escuelas de 30 países. Y me parece que ese es un dato muy interesante y que debiera preocuparnos más. La gente cree que individualmente se ha salvado de la crisis educativa. ¿Cuál cree que es la relación que existe entre lo que hace a la crisis educativa y a la crisis que tenemos como sociedad, en nuestros valores aquí en la Argentina? Bueno, yo creo que está estrechamente vinculado. La sociedad no privilegia esos valores, no privilegia el valor del esfuerzo, del trabajo, del estudio, de la calidad. Me parece que eso es central. Y bueno, y la educación se ve como una cosa más. La gente pobre todavía es la que más confía en la educación,
Nosotros somos nuestros grupos sociales más favorecidos, son los que menos confiamos en la educación. Hay muchos estudios que eso lo demuestran. Buscamos en las escuelas otra cosa. Buscamos que hagan buenas amistades, que tengan un buen campo de deporte, cosa que está bien que se busque eso, pero al menos debería buscarse también calidad académica, porque ya le reitero, estamos muy atrasados en relación al resto del mundo, y no solo del conjunto de los países, inclusive de América Latina. Usted menciona la problemática que tenemos en relación a la educación. Sin embargo, la Argentina es uno de los países en América Latina que más invierte en educación, invierte casi un 6% del PBI nacional. ¿Por qué cree que no hay una relación directa entre la inversión de recursos económicos y los resultados que alcanzamos? No tengo la respuesta a eso, pero no la hay. En otros países también se ve eso, que no hay una relación directa. Obviamente hay que tener un piso de inversión, pero hay otros factores que influyen. El factor fundamental es la relevancia social. No hay sistema educativo que tenga éxito que no se base en buenos maestros. Si no hay buenos docentes, no hay buen sistema educativo. Y la docencia en la Argentina es una actividad que no está prestigiada socialmente. Los maestros ganan poco porque a nadie le interesa lo que hacen. Así que me parece a mí que ese es un punto central. Mientras no tengamos buenos docentes, no vamos a tener buen sistema educativo. Ahora que se habla tanto de Finlandia. Bueno, esos países han basado su cambio en la jerarquización de los docentes. Para ser maestro en Finlandia hay que tener unos promedios más altos en el colegio secundario y además hay que rendir pruebas de las cuales entra 1 de cada 5 que se presentan. Sin duda, la educación es el principal factor de inclusión social. Ahora, como contrapartida, la ausencia de educación ¿no genera o profundiza las divisiones sociales? Y yo creo que es muy importante, desempeña un papel muy importante y tiene mucha importancia también en el conjunto de la evolución del país. Vivimos en una democracia en la que todos tienen opinión y si la gente tiene dificultades para acceder a ideas complejas, a poder analizar los problemas que enfrentamos de un punto de vista racional, todo eso influye también en la calidad del país. Así que me parece que la educación es fundamental no solo para las personas, sino para el resto. Es decir, la vida de todos nosotros depende de la educación que tenga aquel quien tenemos enfrente, ¿no? Ya lo decía Sarmiento, si no los queréis educar por caridad, al menos hacedlo por miedo. Y me parece que esa es una frase que tiene resonancias en nuestra época, porque si no educamos a la mayor cantidad posible de jóvenes, de chicos, de jóvenes, vamos a tener graves dificultades en el futuro, como ya estamos padeciendo, ¿no? Sarmiento fue una figura histórica que trabajó muchísimo por la educación. ¿Por qué cree que hoy su imagen está tan devaluada? Precisamente porque la educación no interesa tanto, porque, bueno, para más allá de razones políticas, pero desde el punto de vista de su tarea como educador, porque no interesa tanto, pues se lo ve como una cosa un poco pasada de moda. Yo creo que ha sido una figura esencial para Argentina, no solo Sarmiento, toda esa generación ha sido fundamental. Somos los herederos de esa tradición y poco a poco ese capital de gloria que teníamos nos hemos ido gastando. La universidad en la Argentina, la universidad pública, estatal, tiene mucho prestigio y mantiene ese prestigio en América Latina. De hecho, hay muchos jóvenes que vienen de otros países como de Perú, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, para estudiar en nuestra universidad, que también es gratuita. ¿Qué piensa de esto? La universidad, el nivel superior, ha conservado ciertos niveles de excelencia, desparejo, pero de todos modos son instituciones de calidad. Vienen menos extranjeros que los que venían antes. Y muchos de los extranjeros que vienen ahora lo hacen porque tienen muchas dificultades en el acceso en sus países. Brasil tiene una selección muy grande para ingreso a la universidad, Chile también Perú, así que mucha de esa gente ahora en estos últimos años viene atraída por eso. Pero la Universidad Argentina siempre ha tenido un gran prestigio y siempre ha tenido mucho alumnado del exterior, ¿no? Asia cada vez tiene mayor preponderancia dentro del mapa mundial. ¿Cómo es la educación en Asia a diferencia de Occidente? Culturas muy diferentes. La educación asiática es una educación sumamente exigente. Hay una cultura de la educación mucho más establecida
que entre nosotros, es un valor central. En los colegios nos dicen que los padres parece que nos acercamos y nos mostramos más solidarios con los chicos que con lo que dicen los profesores. Nos ponemos del lado de los chicos en lugar de entender qué es lo que los profesores critican de los alumnos. ¿Qué nos pasa como familia y como sociedad que no entendemos esta dinámica? El pacto está roto. Hoy los padres están aliados con los hijos en contra de la escuela. Porque la escuela tiene un bien que es el título, la certificación, que es lo que la gente quiere, pero lo que no quieren es hacer el sacrificio que lleva a eso. Porque se concibe que los chicos son explotados por la escuela. ¿Cree usted que es necesario ese esfuerzo y ese sacrificio para acceder a la educación? Es un derecho de los chicos. Yo he hablado muchas veces del derecho a ser exigido. Los chicos tienen derecho a que se les exija, precisamente porque eso les va a permitir su desarrollo. Eso es fundamental, es un derecho central, pero los padres en general tienden a no exigir porque, bueno, es más cómodo. Además, como todos hoy queremos ser jóvenes, queremos ser los amigos canosos de nuestros hijos y nuestros alumnos, en general tendemos a, bueno, pobrecitos estos chicos. Muchos amigos míos comentan, el nene, la nena se quedó a estudiar el fin de semana, como si fuera un hecho que merecería ser anunciado a los cuatro vientos, cuando en realidad todos nos hemos quedado muchos fines de semana a estudiar. Ahora pareciera ser que es una contribución al progreso de la humanidad esencial. Entonces, porque se ve ¿cuál es el sentido de las vidas? El sentido de las vidas es divertirse. Entonces el colegio, que se ve como aburrido, que es una categoría que en realidad a nadie se le ocurre aplicar el colegio. El colegio no va a hacer un trabajo, va a trabajar, va a desarrollar capacidades intelectuales, no va a divertirse al cine, al teatro, a bailar. Pero el colegio no es para divertirse, es para interesarse, para realizar ese trabajo interesado por el docente, apoyado por la familia, pero como ahora eso no tiene valor, por eso estamos ante la crisis de la que estamos. ¿Cuál cree que es la relación que existe entre el desarrollo económico de un país como nación y el desarrollo educativo en las ciencias duras, en las matemáticas, en carreras como ingeniería, por ejemplo? Es esencial, no hay país que avance si no tiene una fuerte estructura científica y tecnológica detrás. Fíjese cómo se han creado estos países, en el ejemplo de Corea que hablábamos recién, hace 30, 40 años Corea no existía en el mapa, ahora es una potencia. ¿Qué lo basa en eso? El 44% de la población de Corea tiene estudios universitarios completos, nosotros 14%. Y bueno, ahí tiene, esa diferencia se ve ahí. Los países que avanzan por eso, por el conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Usted publicó un bestseller en educación que fue titulado La tragedia educativa, con 21 ediciones. ¿Cuál cree que es esa luz que plantea desde el libro? ¿Qué es lo que se puede hacer en materia educativa? Muchísimo se puede hacer. Se puede volver a instalar la importancia de la educación, volver a hablar de estos temas, volver a plantearlos, volver a involucrar a los padres y mostrarles lo que pueden hacer para que sus hijos vayan a la escuela como alumnos dispuestos a aprender. Se puede estimular la lectura, que es un elemento central. Hablamos siempre de la lectura, porque no por idolatría al libro, sino porque la lectura introduce al tiempo lento. La lectura desarrolla las capacidades de imaginación, de reflexión, de pensamiento, y eso es el tiempo lento, que es un tiempo humano también, central. Todas las herramientas que usamos para vivir en el tiempo rápido fueron creadas en el tiempo lento, por gente que investigó, que probó, que imaginó. Y eso es central. Y nuestros chicos tienen derecho, además de ser consumidores de todos los aparatitos que hoy les damos, tienen derecho también a ser creadores. Por eso tienen derecho a introducirse ese tiempo lento. Este es un año clave para nuestra Argentina, es un año de elecciones. ¿Qué expectativas tiene usted? Bueno, pienso que podemos iniciar una etapa de desarrollo, de mejor diálogo entre todos, de progreso, de superar algunas situaciones que son muy graves. El problema de la pobreza a mí me parece muy serio. El hecho de que en la Argentina haya gente que se muera de hambre me parece un escándalo, ¿no? Cuando es un país que puede producir alimentos para tantos millones de personas. Es decir, hay un fracaso importante de la dirigencia. Yo espero que
que se abre una nueva oportunidad y espero que muchos de los problemas aún pendientes puedan mejorarse. Creo que hay un potencial muy grande, la gente también tiene capacidades que a poco que se pongan en marcha yo creo que pueden funcionar. Pienso que se puede construir sobre lo hecho, que no hay que empezar todo de nuevo, que todos van aportando algo, que todos los gobiernos han tenido aspectos positivos y negativos. Me parece que es un buen momento como para un despegue y una mejor relación también con el resto del mundo, que me parece fundamental para el progreso, ¿no? ¿Dónde nace la vocación de médico? Yo estaba interesado por la investigación científica y cuando tuve que decidir qué estudiar, analicé distintas posibilidades y pensé que la medicina me iba a dar un acceso a la biología interesante, me iba a permitir hacer investigación también. En esa época la investigación médica básica estaba en un periodo de auge, en los años 60, y me decidí por eso, por la medicina. Así que no, mi padre decía que yo había estudiado medicina porque me quedaba cerca de mi casa, la facultad, pero no es cierto, porque yo le contestaba que en la misma manzana estaba económicas, odontología y farmacia, sin embargo estudié medicina. Así que yo estudié de entrada con la intención de hacer investigación científica. ¿De dónde nace su amor por la educación? La carrera mía se puede separar en dos partes. La primera parte, dedicado fundamentalmente a la docencia, a la investigación. Siempre hice docencia, así que en realidad siempre estuve interesado en la educación. Pero en el año 86, cuando me eligieron decano de la Facultad de Medicina, decisión que me costó tomar porque implicaba dejar un poco la tarea del laboratorio, ahí me empecé a ocupar más me empecé a darme cuenta del problema grave que era la educación, que no se centraba solo en los problemas de la universidad, sino que venía de mucho antes. Y ahí me empecé a ocupar más de la educación. Y cuando me fui del decanato en 1990, ahí sí empecé a tener una presencia muy activa en los medios, hablando sobre el tema educativo, porque fue un tema que me preocupó mucho siempre. Usted fue un alumno brillante, se recibió con honores en la Universidad de Medicina, en la UBA. ¿Qué importancia tuvo en su propia vida la educación? Y fue fundamental, yo me dediqué toda mi vida a eso, así que en realidad esos primeros años desde que me recibí hasta que me dediqué a estas otras tareas de la administración, digamos así, hasta que me convertí en un burócrata ilustrado, eso fue toda mi vida, así que me dedicaba todo el tiempo, trabajaba sábado, domingo, todo el tiempo dedicado a eso. También le dedicó una parte importante de su trayectoria y de su carrera a la investigación básica, a la neurobiología. Bueno, tuve la suerte de trabajar en una institución como en la facultad en ese momento. El Instituto de Biología Celular en el que yo trabajaba era muy importante internacionalmente, así que eso me vinculó rápidamente. Al poco tiempo de comenzar a trabajar, me fui al exterior y trabajé durante un año en Suiza, después me volví a ir, en fin, viajé bastante, así que trabajé mucho y tuve mucha suerte también, pues también en eso hay que tener suerte. Hoy pareciera que todos buscan resultados ya, y la investigación básica tal vez está en las antípodas. ¿Cuál cree que es el sentido de la investigación básica en su ser o en su esencia más profunda? Si no tiene base, si no tiene los conocimientos básicos, es imposible aplicarlo. De modo que la investigación básica es fundamental y esa es la razón por la que los países deben apoyarla, ¿no? Mucho tiempo después aparecen aplicaciones. Acá tomo el caso de los anticuerpos monoclonales de Milstein. Fue una cosa básica totalmente y ahora se utilizan en terapéutica, son fundamentales para el tratamiento del cáncer. Es decir, y así hay miles de ejemplos. Si no hay una investigación básica sólida, es imposible hacer investigación aplicada. Si no hay que aplicar, es imposible. Así que eso yo creo que es fundamental y la Argentina tiene una fuerte tradición en investigación básica, fundamentalmente en el campo de la biomedicina, ¿no? De toda la tradición de la escuela de USAID, de LOAR, todos esos grupos han dejado una escuela muy importante. ¿Es en la universidad donde usted dice que comienza su carrera de burócrata ilustrado? Eso fue después. Comencé mi carrera de burócrata ilustrado cuando fui decano de la facultad. Después, volví a trabajar a la facultad y años después, en el 2002, fui elegido rector de la universidad. Sí. ¿Qué significó este desafío? Fue
Después del 2001 teníamos graves dificultades económicas, no sabíamos si podíamos abonar los sueldos. Realmente fue un momento muy complejo y en el que tuve grandes frustraciones porque en realidad no pude concretar prácticamente nada de las ideas que tenía. Primero porque es una organización muy compleja, muy grande, muy difícil de mover, pero después precisamente por eso, por las dificultades que se enfrentaron en ese momento. Así que fue difícil, pero de todos modos para mí personalmente fue un gran honor, una gran experiencia personal, he conocido tanta gente. Yendo en plano personal, quisiera preguntarle, ¿a quién admira? No a tanta gente, a la gente que trabaja todos los días, que se levanta a las 5 de la mañana, que trabaja con mucho esfuerzo, que tiene que mantener su familia en circunstancias difíciles, esa gente para admirar. Nosotros, las figuras que aparecen en el escenario público, sí, son admirables, pero a mí me parece que hay mucho para admirar en la tarea de la gente común. Esa me parece que debería ser más considerada. Vivimos gracias a esa gente. ¿Cuáles han sido aquellos maestros que lo influenciaron en su carrera? Y bueno, he tenido muchos. Bueno, en la ciencia ya le mencioné, el profesor Roberti fue mi maestro. En los Estados Unidos también he trabajado con gente muy capaz. Bueno, he conocido mucha gente muy valiosa y todos dejan algo, digamos, no son impactos definitivos. Cada persona que uno encuentra deja algo en la vida de uno y eso es fundamental. Imagino que libros debe haber leído muchísimos. ¿Hay alguno que lo influyó de una manera particular? Soy malo para hacer esas listas, soy malo. No, muchísimo. Yo he leído mucha novela, he leído mucho libro de ficción, mucho ensayo, de todo influido. La lectura tiene eso, le abre otros mundos, otras posibilidades, otras vidas. Esa es la riqueza de la lectura, ¿no? La posibilidad de evadirse de la existencia real a otras vidas, a entenderse mejor uno mismo en la vida, viendo la vida de los otros. Así que creo que la lectura sigue siendo fundamental, hay que volver a leer. En un plano personal, ¿qué es lo que le gusta hacer cuando no está leyendo, dando una conferencia o escribiendo un ensayo? ¿Qué me gusta hacer? Leer, escribir. Bueno, es una línea muy finita la que hay entre lo que es su actividad profesional y lo que usted hace como disfruto o como pasión. Bueno, he tenido la gran suerte de hacer siempre lo que me gustó y eso es una suerte muy especial. El vivir haciendo lo que a uno le gusta es una bendición especial y yo he tenido esa suerte. He hecho siempre lo que me gustó. ¿Cuál es esa Argentina por la que usted ha trabajado arduamente y quisiera dejar? Yo he tratado de trabajar por una Argentina más inteligente, más racional, que pueda, más actualizada, más moderna. Me parece que esos son los objetivos que siguen estando presentes. Tenemos que incorporarnos rápidamente al resto del mundo, nos estamos quedando muy retrasados y me parece que eso es importante trabajar por eso, ¿no? Así que más justa, menos desigual. Me parece que tenemos mucho todavía por hacer. Yo he tratado en la medida que he podido, muy pequeña, hacer algo por eso. Su vida ha estado asignado por la medicina, por la investigación básica y por la educación. ¿En qué ámbito siente que ha generado su principal contribución? La educación sin duda, sí. La ciencia, bueno, por supuesto, me ha ido muy bien y he hecho contribuciones, como les comentaba, que todavía siguen en pie, porque la ciencia va modificándose mucho. Pero me parece que la tarea más importante que he hecho, y por eso la hice, es tratar de introducir el tema de la educación en la medida de mis posibilidades en la agenda argentina. Y bueno, cuando hablo, cuando mucha gente recuerda el libro, cuando mucha gente me lee y me menciona lo que ha leído, me parece que ahí está el reconocimiento de esa tarea, que para mí es la más importante. ¿Qué significó en lo más íntimo de su ser la educación en su propia vida? Todo, porque digamos, es lo que ha servido para formarme como persona. Nosotros nos construimos como personas y todo lo que ha ayudado a esa construcción vino por la educación, eso es fundamental. Yo he utilizado algunas veces una metáfora que no es mía, pero antes se trataba de construir a las personas como catedrales, ¿no? Como lugares complejos, con lugares donde retirarse, donde meditar, capillitas, lugares secretos.
Hoy en cambio tratamos de construir, en el caso que tratáramos de construir algo, cosa que está en duda, a los chicos, a los jóvenes, como muy extendidos en superficie, con mucho contacto alrededor, pero de muy poco espesor, como panqueques. Entonces esa metáfora, esa oposición entre la catedral y el panqueque, me parece a mí que es interesante para pensar qué es lo que estamos haciendo en la construcción de nuestros jóvenes. Yo creo que algún día nos van a reclamar lo que les negamos. Les estamos negando el acceso a una herencia cultural a la que tienen derecho por la sola razón de ser humanos. Los estamos dejando por comodidad en manos de un aparato industrial, comercial, que ha descubierto en los jóvenes una mina de oro, porque son el principal factor de consumo. ¿Cree que hay algo de luz al final de ese túnel en el que usted revela mucho de la tragedia de la educación? Pero sin ninguna duda, el ser humano se ha recuperado de muchas crisis y en este momento estamos en una etapa de mutación. El ser humano está cambiando profundamente su manera de relacionarse, de entenderse a sí mismo y vamos a ver qué surge. Puede ser que surja algo mejor, pero si no surge algo mejor, nos recuperaremos. ¿Se siente satisfecho con su trayectoria? Sin ninguna duda, sí, muy contento y volvería a hacer lo mismo y he recibido mucho más de lo que merecía. Guillermo Jaime Echeverry, muchísimas gracias por este reportaje. Gracias a ustedes. Personal Empresas. Personal. Cada empresa es un mundo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Galeno. Siempre pensando en vos. Dueño Maceta, tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo OMIN.